Bueno, regresamos. Estamos ahora con la segunda parte del tema de la muerte de Jesús y continuamos. Entonces habíamos terminado en la primera parte en donde le explicaba lo que era el látigo romano, el flagrum, y cuál era la cantidad de latigazos según el delito por el cual acusaban a Jesús. Y hablamos que fueron 100 latigazos. Esa parte, ahí terminamos la primera parte y entonces continuamos. Ahora, ¿quiénes iban a propinar el castigo? ¿Quiénes iban a latigar a Jesús? Resulta que dentro del programa del calendario romano, ellos tenían a mediados de su calendario una fiesta especial donde sacaban a todos sus gladiadores y los ponían a combatir entre sí. Pero de entre todos sus gladiadores, seleccionaron a tres, a los tres mejores, que según la doctora Lloranis, que es una historiadora especializada en cultura romana, dice que estos gladiadores superaban los 2,10 metros de alto. Eran verdaderos gigantes y con una tremenda masa muscular. Un hombre o tres hombres de 2,10 metros de estatura aproximadamente y con una masa corporal bastante desarrollada, eran los hombres que iban a golpear a Jesús con los látigos. Imagínense ustedes la fuerza bruta de estos hombres. Pero había algo más, había un detalle más. Y era que el gladiador que durante su turno matara al condenado, que en ese caso era Jesús, iba a tener un premio. Entonces, como iban a aplicarle 100 latigazos, a cada gladiador le daban turnos de a 10 latigazos, hasta cumplir los 100. O sea que si iban a darle 100 latigazos, hubo un turno, hubo un gladiador que tuvo un turno extra. Entonces, el gladiador que durante su turno lo matara, iba a recibir como premio un talento romano de oro, o lo que la víctima pesara, se lo daban en plata. Es decir, que si nuestro Señor Jesús medía 1,90 metros, como lo sugiere el señor MacArthur, que es un especialista bíblico moderno, se supone que Jesús pesaba 90 kilos. Entonces el gladiador que durante su turno matara a Jesús, se lo llegaba a matar, iba a recibir 37 kilos de oro puro o 90 kilos de plata. Así que es de suponer la fuerza y las ganas con que estos hombres lo iban a golpear, teniendo en su mente el premio. Si él lo mataba, se llevaba o 37 kilos de oro puro o 90 kilos de plata. Tenían un incentivo. Entonces ese incentivo, donde ellos priorizaban su premio, le iban a dar a Jesús con todas las ganas y las fuerzas que ellos tuvieran. Vaya usted ahí en su mente visualizando la escena que viene. Visualice allí a Jesús amarrado al poste, esperando los 100 latigazos. Les voy a decir algo que va a sonar de pronto un poquito fuerte, pero esto hay que predicarlo. A ver si de una vez por todas la iglesia se aterriza. La iglesia de hoy en día, a ver si esa iglesia de hoy en día se aterriza
y se enamora más de Jesús que de las dádivas de Jesús. Y por no conocer de pronto estos detalles, es que muchos viven como viven, o sea, como les da la gana. Porque tenemos en la mente esa estructura vieja que lo que nos dijo Roma eso es y no más nada. De pronto puede sonar brusco, pero yo creo que los que están hoy oyendo este programa están buscando íntegramente a Jesús. Pero yo sí he podido percibir que la iglesia de hoy en día está un poco dormida. Y este poco es algo suave. La iglesia de hoy está bastante dormida. La iglesia de hoy está en un espíritu pasivo y extraño, donde amerita que el zarandeo divino venga, a fin de que se filtren realmente los que están por Él o los que están por lo que Él da. La iglesia de hoy parece que no supiera discernir los tiempos. Parece que estuvieran interesados en otras cosas, más que en el Señor. La iglesia de hoy, si discerniera los tiempos en que estamos viviendo, la iglesia de hoy estuviera hablando de santidad. La iglesia de hoy estuviera hablando de perdón. La iglesia de hoy estuviera hablando de arrepentimiento. La iglesia de hoy debería estar preparando al pueblo para los eventos que vienen. Pero muchos se centran en la prosperidad, en la prosperidad y en la prosperidad, y se les olvida que nada de material en la tierra nos vamos a llevar. Un evangelio light, para que la gente esté contenta, pero en estos temas ni siquiera profundizan. Por eso muchos no aman a Jesús. Por eso muchos son superficiales en la palabra, porque no conocen realmente al que siguen, no lo conocen a fondo, no conocen por lo que pasó, y por eso, como no saben por lo que pasó Jesús, se portan como se portan y dicen lo que dicen y hacen lo que hacen. Hoy se ha perdido el concepto bíblico de lo que implica culto. ¿Será que el culto de hoy, será que se parece al culto de la iglesia primitiva? Hoy todo se hace con tiempo. No hay libertad, ni siquiera para el Espíritu Santo, para que Él haga lo que tenga que hacer cuando quiera que hacerlo. Cuando tenga que hacerlo. Todo es con tiempo. El culto empieza a tal hora y se tiene que acabar a tal hora. Y decimos que el día del Señor es para el Señor. Pero no le damos el día del Señor, le damos unas cuantas horas en lo que deberíamos destinar el día del Señor. Todo es medido. Usted se tiene que demorar tantos minutos, usted tantos minutos, y usted va a predicar 40 minutos. ¿Qué tal que les hubiera tocado invitar a Pablo, que lo cogía la noche predicando? Y la gente ahí. ¿Cómo debe extrañar Dios? El Dios eterno, el culto que le ofrecía el pueblo judío cuando estaba en el contexto de consagración, y aún la iglesia primitiva, que se hacía matar por causa de su nombre.
¿Qué era lo más importante? La esencia de su nombre. ¿A qué se va a la iglesia? ¿A qué se va al culto? Se va a dar la vida en adoración, en alabanza, a darle la vida en servicio, a darle gloria, exaltación. Y muchos cuando no reciben lo que ellos quieren, se enojan con Dios. Se enojan con Dios, dando a entender que no le seguían, sino por lo que Él daba y por el favor que les hacía, pero no por lo que Él es. Y muchos han desertado de la fe. Jesús dio su vida por nosotros. ¿Le puedo exigir algo más a Jesús? Solamente que me dé vida para agradecer lo que hizo por mí en la cruz del Calvario. En Hebreos capítulo 12 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dando a entender que Él jamás nos decepcionará y jamás nos va a desilusionar. Esto fue ahí un paréntesis. 100 latigazos iba a recibir Jesús con el horrible flagrum, con las características ya dadas, de brazos de los mejores verdugos que desde el punto de vista humano tenían en su mente era el premio. Al que lo mate durante el turno recibirá su recompensa. Y a eso hagámosle un anexo espiritual. Me atrevo a asegurar, aunque lo tomen exagerado algunos de ustedes, de que en ese gesto estos verdugos estaban ungidos del mismo diablo, llenos del espíritu satánico. Tal vez el diablo los quería usar a ver si al fin se podía vengar y derrotar a su archienemigo, quien lo derrocó de su gloria cuando éste se le reveló. Es de suponer la fuerza tan despiadada exclusivamente con que recibía Jesús esos azotes. Razón por la cual la Biblia dice que cuando esos hombres le daban en su turno y le retiraban el flagrum entre esos pedazos de metal de hueso y lo que ellos le colocaban, se iban pegadas las carnes de Jesús. Dicen los historiadores que se veían sus costillas. Confirman que se veía su columna vertebral. Que Jesús frecuentemente se abrazaba a sí mismo, porque se veían algunos de sus órganos, como su páncreas, moverse vivo. Se veía el latir de su pulmón izquierdo moverse. Jesús fue flagelado realmente como la Biblia dice. Pero sin embargo el Señor Jesús soporta y sobrevive a los 100 latigazos. Acto seguido, he llevado un banco de casi 1 metro de alto y allí lo amarran de las muñecas de las manos a los tobillos de sus pies. O sea, un banco así, el cuerpo de Jesús pasaba por encima del banco y le amarraron sus manos a sus tobillos. O sea, quedó inmovilizado allí con la espalda totalmente expuesta.
una espalda totalmente desbaratada a causa de los 100 latigazos que le acababan de dar. Lo amarran de sus muñecas, de sus manos, a los tobillos de sus pies, y el centurión de turno, viendo que no lo habían podido matar con los latigazos, que era algo que ya ellos contaban con eso, entonces el centurión de turno le dio 50 garrotazos en su espalda, en una espalda totalmente desbaratada, desintegrada, sangrante, donde se veían sus huesos. Capérnico escribe: realmente este hombre es como de otro mundo, y no se equivocaba. Ni siquiera pese a la fuerza con que recibe a los maderazos en su espalda, ni una costilla se dobla. Ellos no sabían que así estaba escrito, que ni uno de sus huesos sería partido, dando a entender que él era el dueño de la vida y que como tal controla la vida, él la da y él la quita como quiere. Todo en la Biblia, hermanos, tiene sentido. Aún una tilde en la Biblia tiene un sentido específico de interpretación. Y cuando dice que no se partieron sus huesos, no es porque no le daban con fuerza. Quería darle Jesús a entender a la humanidad que en un lenguaje oculto de que Él realmente es la vida, la toma y la controla, y está sujeta como tal, y por eso sus huesos no fueron partidos. Escuchen esto. Jesús sobrevive también a los 50 garrotazos. La historia de Roma nos enseña que los romanos alteraron las normas con Jesús. Eran solamente 100 azotes. Y se dice que le dieron más de los 100 azotes. Y lo llevaron al banco, que no estaba permitido. Fue ilegal que le dieran esos garrotazos posteriores, 50 garrotazos. Entonces el centurión, evidentemente enojado, supongo que decía: ¿qué es lo que tiene este? Con ninguno hemos hecho lo que con él, y sigue vivo. Y acto seguido le pide a los gladiadores que le den 100 garrotazos más. Yo sé que le puede parecer exagerado a algunos decirle lo siguiente: si nosotros le contamos las puntas del flagrum, que eran de 9 a 11, 9 a 11 tiras, trenzas, y si ellos alteraron las normas, lo que Jesús iba a recibir, si le dieron 100 latigazos, era así como 1000 azotes en su cuerpo por ustedes y por mí. Pero Jesús increíblemente sigue vivo. La historia dice, y la Biblia lo confirma, que cuando voltearon a Jesús de frente, su rostro había desaparecido. El rostro de Jesús estaba totalmente desfigurado. Sin embargo, Jesús sigue vivo, aferrado a la vida. Su objetivo era el Calvario. Su meta era el Gólgota. Era necesario. Jesús sabía que su sangre, o Jesús sabía que sin sangre no había expiación, que viene del hebreo kapar, que quiere decir cubrir. Razón por la cual el apóstol Pablo en Romanos 4:7 dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Jesús sabía que era necesaria la muerte de un solo cordero inmolado de una vez y para siempre. Cordero inmolado, cordero perfecto, cordero impecable,
tentado en todo, pero sin caída alguna. Era necesario de que Dios se hiciera hombre y en condición de hombre padeciera los suplicios del pecado en nombre nuestro. Acto seguido, a pesar de que Jesús seguía vivo, entonces ese Capérnico le dice a los soldados: detengan el sangrado. Le dice Capérnico: realmente nuestros dioses quieren ver a este hombre crucificado en el Cabre, o sea, en el Calvario. Detengan el sangrado. Detengan el sangrado. Con ninguno se ha hecho lo que con él se ha hecho. Ellos, a nadie le hemos hecho lo que a este hombre le hemos hecho. Y sigue vivo. Nuestros dioses lo quieren llevar allá. Hay que detener el sangrado. Entonces dicen los historiadores que tomaron el cuerpo de Jesús molido como estaba y lo sumergieron en un estanque lleno de agua con sal, a fin de que el sangrado cesara, como en efecto cesó. Y cuando le dice allí la historia que lo sumergieron, no crea que fue que lo acomodaron como cuando van a bautizar a una persona. Lo tiraron dentro de esa alberca con sal. El dolor es impresionante. Nuestra mente es muy pequeña para comprender el dolor tan terrible que Jesús estaba padeciendo por nuestra causa. Sin embargo, aunque el sangrado cesó, nuestro Señor Jesús seguía vivo. Redundo en esto. Aferrado a la vida, sabía que tenía que cumplir su objetivo. Entonces, acto seguido, luego que lo sacan de ese estanque, le quitan su vestidura, lo desnudaron, en el concepto que ellos tenían de desnudar, y entonces le colocan una capa de color morado, pero su cuerpo estaba húmedo a causa del sangrado. Ustedes saben que cuando usted hace una herida y puede dejar de sangrar, pero empieza a emanar un líquido transparente, pegajoso, y la capa se pega al cuerpo deshecho de Jesús. ¿Y sabe qué pasó? Minutos después le quitaron la capa, y no crea que se la quitaron despacito porque le estaba doliendo, se la jalaron completamente. Y el cuerpo de Jesús vuelve a sufrir dolor y vuelve nuevamente a sangrar. Entonces fue cuando tomaron un manojo de espinas e hicieron una corona. Pero no era la corona de espinas que Roma nos ha dicho, que era un hilito, unas cuantas espinas allí. No fue así. Era una especie de kepis. Era una forma de gorro que cubría gran parte de su cabeza, cubría sus orejas. Haga de cuenta que hoy en día que era como un pasamontaña. Era lleno de espinas. Y dicen que algunas espinas superaban los 4 centímetros de largo. Eran gruesas. Y dice que le dieron garrotazos en su cabeza y las espinas se incrustaban en su sien. Ahora otra herida más y sigue sangrando Jesús. Jesús estaba en el piso. Bregaba a pararse cogiéndose de los ropajes de los soldados, pero ellos se apartaban, se retiraban y Jesús caía nuevamente al suelo y ellos se burlaban y se postraban y le decían: he ahí el rey de los judíos. Sin embargo, Jesús no decía nada para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció
y no abrió su boca? ¿Por qué Jesús no abrió su boca? ¿Por qué no hizo audible su dolor? ¿Sabe qué? Que un solo gemido de dolor audible de Jesús, un solo grito de auxilio del Señor hubiera sido suficiente para que la corte de sus ángeles descendiera a rescatar a su Señor y Dios. Y entonces no hubiera habido redención de pecados. Pero Jesús no lo hizo, soportó hasta lo sumo todos los dolores indescriptibles de semejante tortura por amor a ti y por amor a mí. Jesús soportó los dolores sin decir ninguna palabra, porque en ese preciso momento, ustedes y yo ni siquiera habíamos nacido. Pero en ese momento Jesús lo estaba mirando a usted y Jesús me estaba mirando a mí. Para que se cumpliese lo dicho por la palabra, a los que antes escogió, a esos también predestinó, y a aquellos que los predestinó los preservó en su causa. Hablaba de su máxima expresión de amor en el camino al Calvario. Solamente por amor. El amor de nuestro Dios nadie lo podrá entender, ni el más grande erudito bíblico nos lo podrá explicar. Solamente lo hizo por amor. Nos salvó de la condenación eterna, sin merecerlo. Y es más, nos sigue bendiciendo a pesar de nuestras infidelidades. A eso es lo que la Biblia llama gracia, que quiere decir favor inmerecido. Después de 18 horas de semejante flagelo, de semejante maltrato, Jesús es llevado nuevamente al lado de Pilatos. Y este estaba conmovido. Ahora tenía a Jesús convertido en un guiñapo humano. Y decía Claudio Josefo y Eusebio, que son historiadores judíos del primer siglo, que cuando subieron a Jesús la primera vez al lado de Pilatos, Jesús era más alto en estatura que Pilatos. En estatura y en todo. Pero en este momento, en este último momento, Pilatos lo señala hacia abajo. Porque Jesús estaba frente al pueblo bastante doblado y se dice que se abrazaba a su cuerpo porque parecía que sus entrañas se saldrían. Algunos de sus órganos se veían moverse y parecía se le iban a salir. Y dicen que se llevaba la mano al rostro porque parecía que sus ojos se fueran a salir de sus órbitas. Los forenses hablan de dificultad en su respiración. Jesús estaba jadeante, pero aferrado a la vida a fin de cumplir su propósito. Y cuando Jesús estaba al lado de Pilatos, este lanza su palabra, sus famosas palabras en su idioma original, que está escrita en la gesta existencial de la historia romana. Lo señala y le dice al pueblo: ¿no es esto suficiente? Miren cómo está este hombre. Jamás será igual si es que sobrevive. Nunca quedará el mismo. ¿No basta con esto? Pero el pueblo estaba enfurecido y desorbitando los ojos como si estuvieran poseídos por el mismo diablo. Y ahora se entiende por qué Jesús dijo colgado en el madero, en la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. A lo que Jesús se refería era que en ese momento de su tortura, no eran los romanos, no eran los soldados, no era el pueblo, no era el Sanedrín,
Era el mismo diablo con su séquito infernal que había tomado sus mentes tratando de vengarse y de destruirlo. Pero Jesús es llevado al Calvario. Pero esto no fue de inmediato. Como ya había caído la noche, Jesús es llevado a la prisión. Allí durante toda la noche estuvo totalmente solo. Cerraron las rejas. Jesús se quedó totalmente abandonado. Los historiadores dicen que Jesús se quedó tirado en el suelo en posición fetal. Es decir, estaba acurrucado, tratando de sostener sus entrañas con sus manos. El dolor, como les digo, no cabe en nuestra desagradecida mente. Ahí estaba él, absolutamente abandonado. Ahí en esa noche es el final del cuarto día de tortura de Jesús. Al otro día, o sea, al quinto día, a las 6 de la mañana, es sacado para ser llevado al Calvario. Allí en el Calvario ya estaba enterrada la parte vertical de la cruz. Jesús no cargó la cruz. En ninguna parte de la Biblia dice que Jesús cargó la cruz. Ya que días antes los romanos clavaban la parte vertical que se llamaba esquipe. Y en una parte de ese esquipe había una forma de U. Lo que la Biblia dice es que Jesús cargaría el madero. Y ese madero, dicen los historiadores, que llegaba a pesar alrededor de 100 kilos. La condición de Jesús era lamentable, que tenía que ser Dios para haber resistido lo que resistió. Tenía que ser la vida para seguir vivo en la condición que estaba. La condición del Señor era tan lamentable, tan deplorablemente inhumana, que dice la historia que Jesús avanzó del lugar de la Antonia, que era el lugar en donde lo habían dejado la noche anterior, hacia el Cabré, hacia el Calvario, que es un estadio que equivale a 600 metros de distancia monte arriba. Todo como estaba deshecho, sangrante, sin fuerza, sin alimentación, sin nada, masacrado. Ahora tenía que cargar un madero subiendo hacia la montaña. 600 metros. Pero dicen los historiadores que en más de 45 minutos Jesús solo avanzó 11 pasos. Era tal la condición. Imagínense ahora con 100 kilos en el madero. Jesús paraba más en el piso que de pie. Entonces, los romanos no fue porque se conmovieron de Jesús. Era que el reloj avanzaba y ellos eran muy organizados. Estaba llegando la hora de la cruz. Entonces, como Jesús no había avanzado sino 11 pasos, en 45 minutos, autorizaron a un hombre llamado Simón de Cirene para que le ayudase con ese madero de casi 100 kilos. Una vez allí en el Calvario, entonces Jesucristo es tirado sobre el piso, no lo acomodaron, es tirado sobre el piso con toda su espalda deshecha. Imagínense ustedes el dolor que va sintiendo. Es tirado sobre el piso y sobre la parte horizontal clavaron sus manos en esta parte aquí, no aquí, acá, en las muñecas. El clavo pasa entre los dos huesos que están aquí en esta parte del brazo, cúbito y radio. ¿Para qué? Porque
si lo hubieran clavado en la mano, hubieran partido huesos. Y acuérdense que la Biblia dice que ni uno solo de sus huesos sería partido. Aparte de que, si lo hubieran clavado en las manos, al estar guindado y echar su cuerpo hacia adelante, posiblemente se hubiera venido el cuerpo. Clavaron sus manos en las muñecas, los clavos atravesaron las muñecas. Luego amarraron sus brazos al madero. Entonces, como era a costumbre, subieron el cuerpo que colgaba con una especie de polea. Ya lo izaron, lo jalaron. Su cuerpo estuvo en el aire para llevarlo a la cruz, para pegarlo al esquipe. Aseguraron su cuerpo. Allí descansaba ese palo. Ya Jesús es acomodado en la cruz. Ahora venía lo último. Algo terrible. De aquel quinto día. Venían los clavos. Me voy a referir a los clavos de los pies. Ya hablé de los de las manos, pero son los clavos. Los clavos de Roma medían entre 11 y 15 centímetros de largo. Eran gruesos. Y la cabeza era cuadrada. En honor a 4 dioses romanos. Voy a hacer otro paréntesis aquí. Nuestro Dios creó nuestro cuerpo físicamente perfecto. Nos hizo maravillosamente. Nos hizo Dios. Perfecto físicamente hablando. Cuanto más la ciencia se empeña en estudiar al hombre, más impresionados quedan al ver la forma, aunque compleja y perfecta, en que fuimos creados, y ellos nos llaman la máquina perfecta, la máxima inspiración creada, dicen ellos, por la madre naturaleza. Lo que ellos no saben es que la Biblia dice que al mismo universo, a la misma madre naturaleza y todo lo creado, fue creado perfecto por el Dios perfecto. Nuestro cuerpo fue diseñado para sanarse solo. ¿Por qué les digo esto? Todos nuestros órganos tienen nervios y esos nervios van entrelazados entre sí. Pero aunque la gesta motora de la parte existencial humana está en el cerebro, nuestro Dios al crearnos nos colocó la parte neurálgica que conecta todo el cuerpo, nos la colocó en la parte superior de los pies, en lo que nosotros llamamos empeine. Por dentro. ¿Por qué Dios lo colocó ahí? Con el fin de que al caminar esta parte neurálgica fuese masajeada y a su vez estimulada para que todo el cuerpo funcione perfectamente. Los médicos le llaman a esa parte neurálgica nervio peroneal profundo. Ya que dicen los romanos que cuando esos clavos atravesaron sus pies, Jesús hizo un gesto de indescriptible dolor. Nunca le habían visto hacer un gesto tan terriblemente doloroso. Y fue más doloroso que los 50 garrotazos en la espalda. Fue más doloroso que cuando su cuerpo fue sumergido en agua con sal. Fue más doloroso que cuando las espinas se enterraron en sus sienes. ¿Sabes por qué? Porque cuando ese clavo romano atravesó los pies de Jesús, tocó el nervio peroneal profundo y sintió el clima máximo de todos los dolores juntos. Porque en ese preciso momento sintió literalmente en su carne
el terrible dolor del cáncer, el terrible dolor de la tuberculosis, la terrible agonía de la parálisis, la angustia del mismo SIDA, el dolor de la artritis, el dolor de los problemas renales, el dolor del colon afectado, el dolor de las migrañas, el dolor del paro cardíaco. En fin, cuando esos clavos dieron en el nervio peroneal profundo, Jesús literalmente experimentó todos los dolores juntos de toda la humanidad a causa de las enfermedades producto del pecado. No es ajeno en decir que hay miles de testimonios que afirman que cuando la ciencia médica dice que no hay nada que hacer, muchos han invocado e invocan el nombre de Cristo en fe. ¿Y cuántos testimonios hay de que cuando la ciencia da un diagnóstico terminal, Jesús lo sana milagrosamente? Porque como dice el profeta, mas Él ciertamente herido fue por nuestros pecados. Él soportó nuestros dolores y sintió nuestras enfermedades, mas nosotros lo tuvimos por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El pecado de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos sanados, fuimos curados. Por la cual Él también nos dio la sanidad física. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Escuchen esto. La mayoría de los que eran crucificados duraban 10 días agonizando ahí en el Calvario. La historia dice que cuando alguien era llamado a juicio por el imperio de Roma, se defecaban de pie, les daba pavor tener que escuchar la máxima sentencia, que era la crucifixión. Y aunque la crucifixión no fue de origen romano, sino cartaginiense y asirio, los romanos volvieron esa práctica aún más cruel. Así que los crucificados morían durante los siguientes 10 días. Entonces enviaban un guardia romano para que se quedara acompañando al crucificado. Pero este guardia romano, después de 2 días de guardia, se iba. Porque él sabía que cuando el crucificado quedara solo, venían las aves de rapiña y los chacales y lo devoraban vivos al moribundo. Aún estando allí el crucificado vivo, era devorado por los chacales y por las aves de rapiña. Y solo quedaba el esqueleto, razón por la cual el Calvario quiere decir lugar de los huesos. Los historiadores romanos dejan escrito que de los más de 2000 crucificados que ellos presenciaron, Jesús fue el único que murió durante las siguientes 6 horas de aquel terrible quinto día. La Biblia presenta de manera dramática y dice que cuando Jesús entrega su espíritu, la misma tierra, obra de sus manos, sintió el impacto del efecto redentor. Dicen que la tierra se oscureció, que la tierra tembló, y este guardia romano vio en Jesús lo que ninguno había visto, y conmovido dijo, realmente este era el Hijo de Dios, y se presume que fue el primer romano en arrepentirse a los pies de Cristo. La extraordinaria noticia es que el fin de semejante desenlace dramático, razón por la cual la palabra evangelio quiere decir buena noticia, consiste en decir llenos de alegría al mundo entero que nuestro Dios no se quedó muerto. Nuestro Dios resucitó. Y aunque suene repetitivo, la tumba está vacía. La tumba está vacía. Jesús vive.
Nuestro Dios está realmente vivo. Está sentado en su trono de gloria. Coronado de honra y majestad. Bendito sea su nombre. Y a la iglesia le esperan dos extraordinarios sucesos. Primero dice que Jesús viene por su iglesia y luego Jesús viene con su iglesia. Dice que Jesús abrirá sus brazos y mostrará las marcas de su sacrificio y traerá un cinto de gloria que dirá Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el único Dios verdadero. Venció a la misma muerte con poder, con majestad. Bendito sea su nombre. No se le vaya a usted jamás a olvidar y nunca piense que el Señor lo va a dejar solo. Él nunca te desamparará. ¿Sabe por qué? Porque Él sintió en la carne, en su carne, en propia carne, lo que es sentirse abandonado. Él nos entiende. Él entiende tu llanto de dolor a causa de la injusticia, porque Él injustamente fue sentenciado. Tu hambre y tu sed física, Él la entiende porque Él tuvo hambre y también tuvo sed. Él entiende la soledad del preso, porque Él estuvo preso. Él comprende la soledad de la mujer abandonada. Él entiende el dolor de los huérfanos. Nadie puede entender el dolor de los que sufren como nuestro excelentísimo Dios. Él sufrió hasta lo sumo, lo inimaginable de los dolores. Por eso el profeta lo presenta como varón de dolores, experimentado en quebrantos. Simplemente basta con adorarle, basta con servirle, con enamorarse hasta las entrañas profundamente de Él. Basta con servirle con excelencia. Anímese. Sus palabras siguen haciendo eco sobre la faz de la tierra. Jesús nos dice, nunca te dejaré, jamás te desampararé. Yo estoy contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Él vive y está en medio nuestro. Bendito sea Jesús, porque estábamos perdidos y nos esperaba una condenación eterna. Ni siquiera hay palabras para darle gracias a Jesús, pero bendito sea el día en que alguien me habló de su palabra. Bendito el día en que la verdad de tu palabra, Jesús, me fue revelada. Bendito el día en que tu sangre me compró y me lavó de mis pecados, dándome vida eterna. Bendito seas, mi Señor. Y yo los invito a ustedes a que perseveremos hasta el final. Que tengamos un agradecimiento eterno por nuestro Señor Jesucristo. Y ahora que usted tiene conocimiento de todos los padecimientos de Jesús en la cruz por nosotros, lo único que cabe en nosotros es agradecimiento y servicio y fidelidad completa, sin ninguna restricción. Y nadie te puede apartar, nadie te podrá apartar del amor de Jesús. Nadie. Yo invito a todas las personas que en esta hora no han recibido a Jesús como su Señor y como su Salvador, que hagan esta sencilla oración. Repítanla conmigo: Señor Jesús, en esta hora te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Entra en mi vida como el Señor, como el dueño, como el amo, porque tú compraste con tu sangre mi ser, mi vida, mi alma.
haz de mí una persona nueva y borra todos mis pecados, borra mi nombre del libro de la muerte y escríbelo en el libro de la vida. Si usted hizo esta oración, usted comienza una nueva vida en Cristo y busca una iglesia de sana doctrina en donde usted empiece a congregarse y dígale al pastor que usted ha recibido a Cristo y que